Hola amigos míos, ¿cómo estáis? Una vez más con vosotros. Para los que no me conozcáis, o sea, la primera vez que entráis en mi canal, soy Jessy Monpean, soy actor, presentador, comunicador, un poco bailarín y youtuber. Y este es mi canal, Castear y Actuar. Hoy vengo entusiasmado, emocionado, pletórico, feliz, contento, porque por fin me he decidido a hacer este vídeo que lleváis muchísimo tiempo pidiéndome. Así que aquí está. ¿A que os gustaría a todos poder entrar en una serie de Netflix? Pues estáis en el vídeo indicado, porque hoy voy a compartir todos los tips, los secretos y los mejores consejos para que podáis acceder a todos los castings de Netflix, aunque no sepáis hacerla o con un canuto. Así que prestad mucha atención mientras le vais dando a like, os suscribís al canal si todavía no os habéis suscrito y compartís este vídeo en todas vuestras redes sociales. Bien, pues para empezar os voy a contar... ¡Uy! Me ha llegado... Vale. Bueno, para empezar os voy a contar dónde y cómo podéis encontrar los mejores castings para las series más famosas de Netflix. Perdón, estoy grabando. ¿Te puedo ayudar en algo, guapo? ¡Violencia, no, por favor! Violencia, dices. ¿Sabes lo que es violento? Violento es que te aproveches de la ignorancia de las soluciones de los más jóvenes. Vamos a ver, mamarracho, si eres actor y tienes todos los trucos para entrar en Netflix, ¿qué haces grabando vídeos de mierda para YouTube? Chicos, hay que espabilar. ¿Qué hay, clandestinos? ¿Qué os parece este rollito entre glamuroso, intrigante y tal? Le he querido dar este toque al comienzo del vídeo para separarlo un poco de lo que será el vídeo en cuestión, porque os quería comentar un tema. Dentro de muy poco, el canal alcanzará los 10.000 suscriptores y me apetecía mucho celebrarlo de algún modo especial. Así que hace algunos días lancé una encuesta a través de la pestaña de comunidad del canal y la opción ganadora fue realizar un vídeo en la que involucraros a los que os apetezca, cosa que a mí me va a encantar. Así que por favor aguantad hasta el final del vídeo donde daré más detalles. Dicho esto, voy a enfocarme en el tema de hoy. Es muy fácil deducir, porque además es lógico, que la mayoría de vosotros habéis entrado en este vídeo empujados por el título. Seguramente muchos esperando que os facilite aquellos sitios ocultos donde se esconden los castings de vuestras series favoritas de Netflix. Y seguramente otros tantos habéis entrado con la esperanza de que os desvele algún tipo de receta o de fórmula secreta que os haga entrar en cualquiera de esas series sin apenas mover un dedo, aunque sea con un papelito de poca relevancia. Si eres uno de estos últimos, entonces solo debo suponer que perteneces a uno de estos tres grupos de personas: niños, adolescentes sobrealimentados de telebasura o personas de mucha pereza mental. Vamos, tontos de remate, ¿no? No, he dicho pereza mental. Somos muchísimos los que alguna vez en nuestras vidas hemos leído o escuchado aquella típica historia del actor o actriz que ha entrado en el Salón de la Fama por pura casualidad. Casi siempre porque lo descubren accidentalmente cuando está acompañando a un amigo a un casting o directamente paseando por la calle. Un actor o actriz que, según cuentan además, jamás se había planteado ni remotamente dedicarse a este oficio, pero que una vez descubierto acaba convirtiéndose meteóricamente en una estrella mundialmente conocida. Todas estas historias están casi siempre o repletas de literatura y propaganda o bien interesadamente sesgadas. Es cierto que hay casos contados y excepcionales de personas que casi sin buscarlo han acabado dedicándose al cine o al teatro, pero nunca sin que haya existido un mínimo de intención o esfuerzo por su parte. Pensar en lo contrario sería como tomarse a esos actores o actrices como simples peleles de trapo, al antojo de unas terceras personas que hacían con ellos lo que querían. Con eso, lo que os quiero decir es que no os dejéis engañar por cuentos de hadas y fantasías. Al menos no si de verdad y honestamente queréis dedicaros a esta profesión. Si es el caso, seguid mirando este vídeo y os contaré los pasos que os conviene seguir, ya no para tener la oportunidad de trabajar algún día en una serie de Netflix, sino de cualquier tipo de producción audiovisual, independientemente de la productora o de la plataforma de streaming que sea. Como insinué antes, no existen fórmulas exactas para dedicarse a esta profesión. O quizás existen miles
una para cada actor. De hecho, si existiera alguna fórmula para trabajar en Netflix o donde te apeteciera y yo la conociera, no estaría haciendo vídeos para un canal de YouTube. Pero sí que voy a compartir con vosotros una serie de indicaciones que sé que funcionan. Por lo menos mucho más que esperar sentado a que el azar llame a tu puerta. Empecemos entonces por el principio. Para poder acceder a las convocatorias de casting para producciones de Netflix, de Disney, HBO o de cualquier otra productora, tienes dos opciones: enterarte de ellas por ti mismo o misma o a través de un buen representante. Si decides hacerlo por ti mismo y no tienes muy buenos contactos profesionales dentro del medio, no te quedará otro remedio que hacerlo a través de Internet. El asunto está en que los castings realmente importantes, o sea, para producciones de peso, tanto de series como de cine, no son nunca abiertos. Eso significa que no se publican. El motivo es simple y de pura lógica. Si los publicaran, sería meramente imposible atender a esa cantidad salvaje de personas que responderían a los anuncios. Sería muy complicado para los directores de casting poder hacer una criba para separar a los actores realmente preparados o capacitados de la gente que responde a los anuncios solo por probar, porque confunden ser actor con la fama, o porque alguien les dijo en algún momento en sus vidas que eran muy fotogénicos o que tenían salero. Así que los poquísimos castings que se publican para Netflix o para cualquier otra plataforma son para papeles muy pequeños, de muy poco calado o directamente solo para figuración. Desconozco las páginas de castings profesionales y serias que existen en América Latina u otros países de habla hispana, pero en España los castings verificados y fiables solo se encuentran en clandestinodeactores.com. Aprovecho para advertiros, además, de que en páginas web y foros no certificados, así como también en redes sociales, se publican continuamente castings falsos, utilizando los logos oficiales de Netflix o de otras productoras. Procurad no caer en esos engaños, que además son muy fáciles de detectar con un poco de sentido común. De cualquier modo, pronto publicaré un vídeo específico para tratar con profundidad el tema de los castings falsos. De momento os recomiendo que os fijéis muy bien en los datos de contacto de esos castings con el logo de Netflix o de otras productoras importantes que encontréis, porque la mayoría de veces con una simple búsqueda en Google es suficiente para comprobar que son una estafa. Bien, una vez ha quedado claro que los castings más importantes, tanto de Netflix como de otras plataformas, son siempre cerrados, y a no ser que estés muy bien relacionado profesionalmente con el medio, solo queda saber cómo puedes conseguir a un representante. Así que esa es en realidad la cuestión principal. ¿Cómo conseguir un representante, un buen representante? Despuntando como actor o actriz, llamando la atención gracias a tu talento, a tu perfil o a tu carisma, o a todo en conjunto. Y para lograr eso, por narices, tendrás que hacer que te vean o te conozcan. Pero no vale todo. No, al menos si lo que quieres es una carrera consistente como actor o actriz. No estamos hablando de quiero salir en la tele. Para eso no necesitas ni tener representante ni ser actor. Para darte a conocer y que se fijen en ti, te sugiero 3 pasos fundamentales. Lo lejos que llegues con ellos dependerá de distintos factores que estarán principalmente en tus manos. Compromiso, perseverancia, astucia, constancia, esfuerzo, planificación, organización y pasión. Aunque obviamente también estará sujeto a circunstancias que escaparán de tu control. Por eso lo que te voy a contar no pretende ni puede ser una Biblia, solo una hoja de ruta. El primer paso en contra de lo que seguramente muchos pensarán es hacerte con un buen book fotográfico. Esto es, unas fotos profesionales de calidad con las que te puedas presentar. Voy a hablarte con claridad para evitar que la cagues en este punto desde el principio. Quien algo quiere, algo le cuesta. Si estás pensando que con un puñado de fotos hechas con el móvil, aunque te las saque tu amigo, el aficionado a la fotografía, te va a valer, vas apañado, olvídate. Y ya no me detengo a hablar de los selfies, que me parece algo abominable. Quiero que sepas que existen cientos de chicos y chicas, de hombres y mujeres, que fantasean con aparecer un día en una serie. Un gran porcentaje de esas personas tienen un desconocimiento profundo e importante de cómo funcionan en realidad las cosas en este sector.
pero todos y todas se creen muy especiales, tanto que piensan que por mandar unas cuantas fotos, la mayoría de un postureo demencial, van a tener una oportunidad de triunfar. De hecho, la vanidad y la pretensión les hace imaginar que esto es lo que sucede cuando los directores de casting reciben sus fotos. ¡Hola! ¡Qué ejemplar tan precioso y magnético! ¡Estoy maravillado! Tanto que voy a luchar para que tenga un personaje en La Casa de Papel. Pero en realidad lo que sucede es algo más parecido a esto. Joder, ya me empezaba a extrañar que no cayera ninguno de estos hoy, tú. Es que esto es como una pandemia y no la mierda del COVID. Pero ¿cómo puede ser tan ridícula la gente? 20.000 pavos y pavas todos iguales. Dejad de ver Telecinco, puñeta. Lo que te vengo a decir es que te conviene, sí o sí, contratar a un fotógrafo profesional para hacerte buenas fotos. No significa que tengas que encontrar al fotógrafo más caro o más prestigioso de tu ciudad. De hecho, más caro no es forzosamente sinónimo de mejor y tampoco necesitas que sea el mejor. Busca un fotógrafo con referencias y que preferiblemente disponga de una web donde puedas ver sus trabajos. Muchos fotógrafos ofrecen TPF, que significa hacer intercambio gratuito. Él te hace las fotos y tú posas. Pero yo personalmente no soy muy partidario de eso. Principalmente porque suelen ser fotógrafos aficionados o a veces expertos, pero que quieren hacer fotos muy a su rollo y que la mayoría de veces no suelen ser útiles para lo que lo queremos nosotros los actores. Las fotos que te hagan para el book tienen que ser muy neutras. Nada de hacer fotos excesivamente artísticas o surrealistas, cosas como estas o estas o esto, y tampoco es necesario cosas así o así, que sí, todas ellas muy bonitas, pero no te sirven para un book de actor. Y es por eso que debes pagar, para poder pedir lo que necesitas. Una vez obtengas ese material, el segundo paso es apuntarte a una agencia o varias agencias de representación. No confundas agencias de representación con representantes. Las agencias, para que entres, te van a exigir material profesional, ganas de trabajar y compromiso. Pero las agencias te van a enviar a castings muy genéricos, que principalmente serán para proyectos de publicidad. Aunque eventualmente también te pueden enviar algunos castings para papeles de pequeñas partes o incluso de episódicos. Algunas agencias suelen estar regentadas por uno o distintos representantes. Así que yo procuraría estar bien informado sobre las agencias que están asociadas a un representante de prestigio e intentaría trabajar en ellas. Obviamente, dependiendo de la ciudad en la que estés, habrá más o menos agencias con las que trabajar. No es lo mismo estar en Madrid o en Barcelona que en Valencia, Sevilla o Bilbao. En Madrid y en Barcelona, como es lógico, es donde abundan las oportunidades. No debes obsesionarte con trabajar en una u otra, porque deberás estar apuntado en varias antes de empezar a darte cuenta de cuál es la que muestra más disposición para trabajar contigo. Las agencias son como los compañeros de trabajo. Los hay que son majetes y con los que te entiendes bien, y los hay que se comportan como verdaderos capullos. Cada casting tiene que representar para ti no solamente una oportunidad de trabajo y por consiguiente de ingresos, sino también un entrenamiento de cara a tu oficio. Recuerda, quédate siempre con la agencia que más confianza te transmita y con la que más fluya la comunicación, porque esa será la que con el tiempo dará frutos. Si te interesa conocer la mayoría de agencias que hay en tu ciudad, visita este enlace donde encontrarás nuestro directorio. Ya con estos dos primeros pasos realizados, pasaríamos al tercero, que mucha gente pensará que tendría que ser el primero. Allá ellos. Entrenamiento o formación. Yo siento predilección por el término entrenamiento, porque la palabra formación va muy ligada en general al paso por una escuela. Y para quien no conozca aún mi opinión sobre la formación en las escuelas, os sugiero que veáis este vídeo sobre estudiar o no en una escuela. Por cierto, algunos me habéis preguntado a raíz de ese vídeo si realmente creo que los actores no deberían formarse en escuelas, lo que me ha hecho comprender que tal vez no supe expresarme convenientemente o quizás algunos no habéis visto el vídeo completo. Mi opinión es que no existe nada en el mundo
que a todos nos sienta igual o nos aporte exactamente lo mismo. Me explico. Existen y han existido grandes actores que no han pasado en toda su vida por una escuela. Ejemplos como Matthew McConaughey, Will Smith o Johnny Depp, pero que cuentan con un talento innato que no precisa de formación, aunque sí de entrenamiento. Luego hay actores que han desarrollado su talento gracias a su paso por alguna escuela que les ha ayudado a comprender ciertos aspectos de su proceso creativo. Y también existen actores a los que la pedagogía de esas mismas escuelas, tan en ocasiones rígida y sectaria, les cohíbe y castra más que ayudarlos. O también actores que no han necesitado tener ni talento ni preparación, sino fama, lazos familiares, buenos contactos o saber comer pollas. En mi canal no te pases un pelo, eso no se puede decir, ¿vale? Bueno, vale. Oye, ¿y por qué no? Si en el fondo es lo que piensan todos. ¿Por qué no? Porque es ofensivo y además muy políticamente incorrecto. Vale, pues no lo digo más. Vale, así me gusta, que seas prudente. Oye, pero tú te crees que no... ¿Pero tú crees que no hay de eso? Hombre, yo no lo sé, pero si hay, será un porcentaje muy pequeño. Pues que se lo digan a Weinstein, tú. Que sí, va, adiós, venga. Bueno, vale. En definitiva, nadie puede afirmar que el modo de llegar a ser actor o de trabajar como tal sea una ciencia exacta. Y es muy conveniente tener claro qué camino vas a tomar antes de empezar. Por ejemplo, os hablaré de mi caso en particular, ya que nunca lo he hecho. Yo estudié durante 4 años en una de las escuelas consideradas más prestigiosas de Madrid, Cristina Rota. Un fiasco absoluto en el que ahora mismo no profundizaré. Esos 4 años, muy lejos de ayudarme a crecer, solo sirvieron para llenarme de inseguridades, de confusión y de bloqueos que, curiosamente, no tenía antes de entrar. No fue hasta acabar ese proceso de 4 años, más un año de típica depresión postuniversidad, que encontré a quien finalmente fue mi verdadero y único mentor. Un coach, maestro con M mayúscula, que en tan solo 3 semanas no solo me liberó de toda esa morralla y basura psicológica con la que te minan en Cristina Rota, sino que hizo que comprendiera y aprendiera cosas que en 4 años no supieron transmitirme en tan prestigiosa escuela. Ese maestro, ya que imagino que sentís una curiosidad tremenda, y yo no tengo problema en decirlo, se llama Fernando Piernas. ¿Y sabéis por qué decidí entrar en esa escuela, que solo me llevó a perder 4 largos años? Porque me dejé convencer de que una escuela era imprescindible para ser actor. Así que todo esto viene a que eres tú, y solo tú, quien debe sopesar los pros y los contras de cada posibilidad. Que nadie te convenza de que lo que necesitas es pasar por una escuela, o hacer miles de cursos, o buscar un coach personal, o simplemente confiar en tu talento innato, o lo que sea. Pregúntate a ti mismo qué crees necesitar para desarrollar tu carrera actoral. Puede que necesites una de las cosas que he mencionado, tal vez todas juntas o quizás ninguna. Muchos son los que aprenden sobre las tablas, realizando sus propios montajes teatrales o participando en todos los cortos de estudiantes que encuentran o creando un canal de YouTube. Simplemente encuentra lo que te va mejor a ti. Pero eso sí, sin ningún lugar a dudas, y eso tienes que tenerlo muy claro, necesitas entrenar. Del mismo modo que un pintor solo es pintor cuando pinta, y un atleta debe entrenar de forma continuada si aspira por lo menos a estar entre los mejores, un actor nunca debe parar de actuar. En este sentido, la mejor parte de ser actor es que en lo que más entrenado tienes que estar es en ser tú, solo que en distintas versiones de ti mismo. Y eso, amigo mío, lo haces todos los días, incluso sin querer. Así que ahí los tienes, los 3 puntos fundamentales sobre los que empezar a construir la oportunidad de encontrar y atraer a un buen representante. Y así, quizás, trabajar algún día en Netflix, HBO o vete a saber. Esta vez me ha quedado un vídeo larguito, ¿eh? Solo espero que por lo menos os haya gustado y os resulte útil. Bueno, respecto a lo que os comenté al principio, para celebrar los 10.000 suscriptores, la idea es grabar un vídeo en la misma línea del que tengo publicado ya en el canal, que lleva por título Tips breves
para artistas, que si no habéis visto, os invito a hacerlo en este enlace, pero con los que queráis de vosotros como protagonistas. Para ello tendríais que grabaros diciendo una frase o una cita que estuviera relacionada con el mundo de las artes escénicas para que yo después os hiciera perrerías como esta, o esta, o esta. Eso sí, los vídeos que os hicierais tendrían que cumplir ciertos requisitos, como que estuvieran enfocados o encuadrar de un modo determinado o mantener cierta distancia de la cámara. Como no tengo ni idea de si sois muchos, pocos o ninguno a los que os apetecería hacerlo, os he dejado un correo electrónico en la descripción de abajo para que podáis escribirme y decírmelo. Y de paso, poder facilitaros las indicaciones exactas de cómo grabar los vídeos. Ojalá que os animéis. Nada más, me despido hasta el próximo vídeo y por favor, no os suscribáis si aún no estáis suscritos y no le deis a like porque no me gustan nada. ¿Pero qué te he dicho? ¡Que no le des a like! ¡Que no!